Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos documentos históricos cubanos muy interesantes. Así es. Vamos a revisar la Constitución de 1940, algunos comentarios legales de la época, como los que aparecen en diálogos. Ujú. La idea es analizar un concepto que siempre da que hablar, la propiedad privada. Fundamental, sí. Y más específicamente, queremos ver si, bajo esa Constitución, un derecho, digamos, como un certificado de deuda, se consideraba propiedad privada. Exacto. ¿Y qué tipo de protección tenía, si es que la tenía? Vamos a ver qué decían las leyes y cómo se interpretaban. Queremos entender, pues, qué tan sólida era la seguridad jurídica que se prometía en ese momento. Sí, porque se hablaba mucho de eso. Vamos a ver cómo se definía la propiedad, qué límites tenía el Estado. Frente a los derechos de la gente, ¿no? Justo. ¿Y cómo se manejaba esa tensión que siempre existe entre derechos individuales y, las necesidades del Estado o de la sociedad? Perfecto. Arranquemos por lo básico. La Constitución del 40, artículo 87, reconocía la propiedad privada, Sí, explícitamente. pero añadía algo importante, en su más amplio concepto de función social. Ajá, ahí está el detalle. Propiedad privada sí, pero con una función social. ¿Cómo se comía eso? O sea, ¿cómo convivían esas dos ideas? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? La función social, según se entendía entonces, y como lo reflejan los comentarios, significaba que la propiedad no era un derecho absoluto, ilimitado. Entiendo. Tenía que usarse, digamos, en armonía con el bien común. Pero, ojo, eso no significaba que no estuviera protegida. Claro. De hecho, el artículo 24 era bastante tajante. Prohibía la confiscación general de bienes Prohibida la confiscación. y la expropiación. Ah, eso sí se permitía, pero bajo reglas muy estrictas. ¿Cómo cuáles? Pues tenía que ser por una causa justificada, de utilidad pública o interés social. Tenía que haber un proceso judicial y, lo más importante, indemnización previa. Previa. O sea, antes de quitarte el bien. Exacto. Pagada en efectivo, además. La diferencia era clave. Confiscar era quitar sin más. Expropiar era una toma regulada y, sobre todo, compensada. Entendido. Entonces, protección contra la confiscación y reglas para la expropiación. ¿Había otros pilares para esa seguridad jurídica? Sí, claro. Había al menos dos más, fundamentales. Primero, el artículo 22, la irretroactividad de las leyes. O sea, que una ley nueva no podía aplicarse a situaciones pasadas, ¿correcto? Correcto, como regla general. Había excepciones, pero muy, muy limitadas. Leyes de orden público, utilidad social, cosas así. Y requerían algo especial. Sí, una mayoría muy alta en el Congreso, 2/3, y además esas excepciones podían ser revisados por el Tribunal de Garantías Constitucionales. O sea, había un control. Vale. ¿Y el segundo pilar? El artículo 23, que buscaba proteger las obligaciones de los contratos civiles. La idea era que el Estado no podía meterse a cambiar los términos de un contrato ya firmado entre particulares. Todo eso suena a que se buscaba crear un ambiente de previsibilidad, ¿no? Justamente, de seguridad jurídica. Que la gente pudiera confiar en que las reglas no iban a cambiar de un día para otro y que sus derechos, una vez adquiridos, se iban a respetar. Algo básico para que la economía funcione, para la inversión. Claro. Y aquí, justo aquí, llegamos al meollo de la cuestión. Mencionaste derechos legítimamente adquiridos. Ajá. La Constitución habla de propiedad, de bienes. Eso era solo para cosas físicas, una casa, un terreno, o un derecho que no se toca, como el derecho a cobrar una deuda que está en un papel, en un certificado. Eso también era propiedad protegida. Algunos comentarios en diálogos incluso hablan de derechos más abstractos, ¿no? Ley natural y cosas así. Exacto. Bajo la lógica de un Estado de Derecho fuerte, como el que se aspiraba a tener con la Constitución del 40, la protección a la propiedad iba más allá de lo físico. ¿Incluía qué entonces? Pues incluía todo el patrimonio. Y eso abarca los derechos que tienen valor económico. Un certificado de deuda es precisamente eso. ¿Un derecho de crédito? Claro, un activo. No lo tocas, pero vale dinero. Es un derecho adquirido legítimamente a través de un contrato. Entonces, si el Estado llegaba y decía,
este certificado ya no vale o ahora te pago la mitad. ¿Qué pasaba según esa Constitución? Pues eso sería, en principio, alterar unilateralmente ese derecho. Sería privar al titular de algo que es suyo, de un bien patrimonial. Equivaldría a una confiscación, aunque no te quitaran una casa. Se acercaría muchísimo. Justamente, sería muy parecido a la confiscación que prohibía el artículo 24. ¿Por qué? Porque te están quitando parte de tu patrimonio, tu derecho a cobrar, sin seguir el proceso de expropiación, sin causa justificada clara, sin proceso judicial adecuado y, sobre todo, sin la indemnización previa. Entiendo. Entonces, un certificado de deuda, al ser un derecho adquirido, un bien intangible, sí estaría protegido. Alterarlo sería como confiscar. Esa es la interpretación que se deriva de los principios constitucionales. La idea era ponerle límites al poder del Estado para que no actuara arbitrariamente contra los derechos patrimoniales de la gente. Ahora bien, los mismos textos que estamos usando como diálogos no solo explican estas garantías, sino que también recogen críticas que se hicieron después, ¿no? Sí, eso es importante. Mencionan que, bueno, una cosa es lo que dice el papel, la Constitución. Y otra la realidad. Exacto. Señalan que quizás la concentración de poder político o la falta de independencia real del Poder Judicial, del Tribunal de Garantías, Pudo haber debilitado esas protecciones. pudo haberlas debilitado en la práctica. O sea, aunque la ley dijera que tu certificado de deuda era propiedad protegida, si el Estado decidía otra cosa, ¿qué tan fácil era para un ciudadano común hacer valer ese derecho frente al poder? Es una pregunta clave. La fortaleza de la ley depende de quién la aplica y cómo. Precisamente. Así que, en teoría, el marco legal era bastante protector. Pero su efectividad real, bueno, eso dependía del contexto político y de la fortaleza de las instituciones. Entonces, para ir resumiendo, ¿cuál sería la conclusión principal que sacamos de analizar estas fuentes? Pues la conclusión central es que, mirando los principios de la Constitución del 40 y lo que decían los juristas de la época, un certificado de deuda sí entraba en el concepto amplio de propiedad privada. ¿Como un derecho patrimonial? Exacto, un derecho adquirido legítimamente, que estaba protegido por principios constitucionales fuertes, prohibición de confiscación y retroactividad, seguridad contractual. Y alterarlo unilateralmente por parte del Estado. Hubiera sido, al menos en teoría, una violación directa de esas garantías constitucionales. Se acercaba peligrosamente a una confiscación prohibida. Queda claro. Esta mirada a la historia nos muestra cómo se intentó construir un marco legal para proteger los derechos económicos, tangibles e intangibles. Y también nos muestra esa tensión constante entre proteger esos derechos y el poder del Estado, ¿no? Sí, entender estos debates históricos es útil, no solo para Cuba, sino para pensar cómo funcionan las garantías legales en general. Y nos deja pensando, ¿no? Si miramos ese intento histórico de equilibrar derechos individuales con la función social y las críticas sobre si funcionó o no, ¿cómo pueden las sociedades de hoy manejar esa tensión? La tensión entre, por un lado, la necesidad de hacer reformas, a veces profundas, o de estabilizar la economía, Y por otro lado, proteger derechos ya adquiridos, como las deudas formalizadas en contratos o certificados, sin que se pierda la confianza básica en que la ley se respeta. Es una pregunta muy actual sin duda, una reflexión importante que nos queda.